El mayor privilegio del cristiano no es simplemente ser salvado del infierno, sino ser acompañado por el Dios del cielo. Caminamos entre las sombras de este mundo, pero no solos. Cada paso puede estar empapado de la presencia divina, cada jornada puede ser santa si Él va con nosotros. Pero, ¿ay del que vive sin buscarle? Es posible tener la Biblia en la mano y no tener a Cristo en el corazón, asistir a la iglesia cada domingo y no caminar con Dios ni un solo día. Oh, amado hermano. El Señor no desea visitas esporádicas, sino una caminata constante. Él anhela no solo tu oración matutina, sino tu compañía durante todo el día. ¿Te atreverías hoy a descubrir el gozo de caminar con Él en cada momento de tu vida? Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Predicas que sanan y restauran. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Para que juntos podamos llevar este mensaje tan poderoso que cambia las vidas. En el día de hoy, estaremos hablando bajo el tema: a la hora del alba, el secreto del día comienza con Dios. Cita bíblica, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Amados hermanos, la Escritura nos invita a entrar en los pasos del Salvador, a observar su vida no solo con admiración, sino con la disposición humilde de quien desea imitar. Y aquí, en esta escena serena, silenciosa y olvidada por muchos, hallamos una de las más preciosas lecciones de espiritualidad: el Hijo de Dios mismo, levantándose muy de mañana, mientras la noche aún abrazaba la tierra, y yendo a orar. ¡Oh, qué imagen tan sublime! El Rey de Gloria no comienza su día sin primero buscar el rostro del Padre. El sol de justicia, antes de alumbrar a otros, se postra en secreto, en lo íntimo del corazón del Padre Celestial. ¿Qué nos enseña esto, amados? Que la vida cristiana no es una colección de actos públicos, ni una demostración de santidad ante los ojos de los hombres, sino una vida oculta, una comunión silenciosa, un andar diario con el invisible. Aquello que se hace en lo secreto, como decía el Salvador, será recompensado en público. Más si nos olvidamos de Dios en la aurora, si nuestro corazón se llena de ruido antes que de reverencia, nos encontraremos en el día como náufragos a la deriva, sin timón y sin rumbo. Hay un secreto que los hombres piadosos han descubierto, una clave que las almas fervientes han atesorado en todas las épocas: la búsqueda temprana de Dios abre las puertas de la gracia para todo el día. Muchos fallan en su caminar porque intentan vivir para Dios sin antes haber vivido con Dios. Pretenden dar frutos sin haber recibido savia. Se lanzan a la batalla sin haber recibido la armadura de lo alto. Y así, caen, tropiezan, se desvían, no por falta de deseo, sino por falta de devoción. La mañana es el altar donde el corazón debe ofrecer su primer sacrificio. Es el momento en que el alma aún no ha sido contaminada por las voces del mundo, donde el silencio permite que la palabra de Dios se escuche clara, donde la fragancia de la oración sube como incienso fresco. Si dejamos que el ruido del día se adelante a la voz de Dios, corremos el peligro de vivir reactivos y no guiados. Hay quienes dicen: Dios me puede hablar en cualquier momento, y es cierto. Pero hay una gracia especial, una unción particular, una comunión dulce que solo se encuentra en el alba, cuando el alma se inclina con sed. Miren a Jesús, hermanos míos, el hombre perfecto, sin mancha, lleno del Espíritu, y aún así sintió la necesidad de orar temprano. ¿Y nosotros? ¿Acaso creemos tener menos necesidad que Él? Si Él necesitaba ese lugar desierto, ¿qué será de nosotros que llevamos la carne pegada a los huesos y el pecado rondando el alma como lobo hambriento? Yo creo que una gran parte de las derrotas del creyente comienzan por una mañana descuidada. El creyente que se levanta tarde, agitado, corriendo detrás de los deberes, y que solo lanza una oración mecánica, como quien arroja una moneda a una fuente, no puede esperar caminar con firmeza.
Su alma irá cojeando por el día. Su ánimo será como un barco sin ancla. En cambio, el que empieza el día en la presencia de Dios, no importa cuán adversas sean las circunstancias, llevará consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Caminará entre fieras, pero sin temor. Oirá malas noticias, pero su corazón estará firme. Verá la espada, pero sabrá que hay un escudo invisible cubriéndolo. Oh, ¿cuántos de ustedes buscan respuestas durante el día, pero no han hecho preguntas por la mañana? Claman a Dios cuando ya están rodeados por problemas, pero no se acercaron a Él cuando el día era virgen. ¿Por qué esperar que el fuego se extienda para buscar el agua? ¿Por qué esperar la batalla para alistarse? El cristiano sabio se alimenta antes de tener hambre, se viste antes de salir, ora antes de actuar. No es una ley impuesta, sino una invitación divina. Dios no nos obliga a buscarlo temprano, pero el alma que lo hace descubre un deleite que no puede ser reemplazado. Hay un sabor, una dulzura en la presencia de Dios al amanecer que el bullicio del día no puede ofrecer. En esas horas, cuando el mundo aún duerme, el cielo se abre. Es como si el padre estuviera esperando a sus hijos con los brazos extendidos, diciendo, ven, antes que el mundo te reclame, ven y hablemos tú y yo. Y tal vez alguno diga, pero hermano Spurgeon, yo no soy de levantarme temprano, mi cuerpo no lo permite. A lo cual yo le respondo, no es la hora exacta lo que importa, sino la primicia del corazón. Dios busca ser el primero en tu día, no el último. No es un asunto de cronología, sino de prioridad. Aun si tu mañana comienza a las 9 o a las 10, ¿qué es lo primero que haces? ¿Miras tu móvil o miras al cielo? ¿Escuchas la voz de los hombres o buscas la voz del Altísimo? ¿Te vistes por fuera antes de vestirte por dentro? El alma que quiere caminar con Dios debe decidir cada mañana a quién dará su primer pensamiento. Yo sé que muchos aman a Dios sinceramente, pero se pierden los tesoros del amanecer por vivir distraídos. Dicen que no tienen tiempo, pero gastan horas en redes vacías. Dicen que están cansados, pero no están demasiado cansados para otras cosas. Ah, si tan solo probaran el sabor del maná celestial que cae antes del sol, jamás dejarían pasar un día sin saborearlo. Caminar con Dios comienza cuando decidimos que el mundo no tendrá lo mejor de nosotros. Es darle a Dios lo primero, lo más fresco, lo más limpio del día. Y cuando eso se convierte en hábito, entonces el corazón se vuelve sensible a su voz. Ya no solo le buscas por disciplina, sino por amor. Ya no solo oras por deber, sino porque no puedes vivir sin Él. Yo he conocido creyentes débiles que fueron transformados por este secreto. Unos minutos con Dios al alba les dieron más fortaleza que 1000 consejos. Mientras otros se debatían entre decisiones, ellos encontraban paz porque habían recibido dirección en la intimidad. No eran perfectos, pero caminaban con seguridad. No lo sabían todo, pero conocían a aquel que sabe todas las cosas. Oh, si tan solo esta generación descubriera la riqueza del encuentro con Dios antes que el día avance. Qué diferente sería la iglesia si cada miembro saliera de su hogar lleno del Espíritu, encendido por la palabra, con el rostro aún brillando de estar en su presencia. ¿Qué impacto tendríamos en un mundo frío, si nosotros lleváramos el calor de la oración en nuestros huesos? No, amados, no podemos caminar con Dios sin antes sentarnos con Él. No podemos representarlo en las calles si no lo conocemos en la intimidad. La fuerza que necesitas no vendrá de tu esfuerzo, sino de su presencia. La paz que anhelas no está en los acontecimientos del día, sino en el abrazo del amanecer. Y si esta generación de creyentes no aprende a buscarlo temprano, se convertirá en una generación débil, dominada por la ansiedad, guiada por las redes, saciada por lo superficial, pero vacía de poder. A ti te digo, alma sedienta, comienza mañana mismo. Aunque sea un minuto. Aunque tus palabras tartamudeen. Aunque tu corazón aún esté dormido. Acércate.
Busca un lugar desierto. Apaga la pantalla. Enciende tu Biblia. Calla las voces del mundo. Habla con Dios. Y lo que hoy parece costumbre difícil, mañana será tu delicia. Oh, qué dulce es caminar con Dios, pero cuán glorioso es comenzar ese caminar desde la aurora. Entonces, como Enoc, andarás con Dios. Como Abraham, madrugarás para ofrecerle. Como David, dirás, oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Y como Jesús, entrarás al día no con temor, sino con la fuerza que viene de lo alto. Hermanos míos, hay palabras en las Escrituras que parecen simples y cortas, pero que contienen océanos de gloria. Así es este versículo, escondido entre genealogías, como una perla sepultada en la arena. Génesis nos habla de muchos que vivieron, engendraron y murieron, pero sobre Enoc dice algo diferente, algo celestial: caminó Enoc con Dios. ¡Qué testimonio tan sublime, tan escaso, tan deseable! En una época donde la tierra estaba llena de hombres, solo uno fue distinguido con tal descripción. No dice que predicó, que fundó ciudades, que realizó grandes proezas, sino algo más alto y más profundo: caminó con Dios. Oh, si tan solo nuestros nombres fueran recordados no por lo que hicimos para los hombres, sino por cómo anduvimos con Dios. El mundo celebra a los que corren detrás del oro, del aplauso, de la fama, pero el cielo honra a quienes andan con el Altísimo. No hay recompensa más dulce, ni vida más segura, ni deleite más pleno que este: caminar, día tras día, con Dios. Y, sin embargo, que pocos desean esta comunión santa. Muchos quieren los beneficios del reino, pero no al Rey. Buscan las bendiciones del cielo, pero no la presencia de aquel que lo habita. Enoc no caminó con Dios para obtener riquezas, ni para alcanzar una plataforma. No caminó con Dios solo cuando le convenía o cuando el corazón se lo pedía. Él vivió con Dios. Su andar era constante, profundo, íntimo. Dios no era un huésped ocasional en su agenda, sino su compañero continuo. Vivía como si el cielo estuviera abierto sobre él. Respiraba la voluntad divina. Su alma estaba afinada con la eternidad. No pensemos que Enoc caminó con Dios porque vivía en tiempos más fáciles. No, hermanos. La maldad ya llenaba la tierra. El corazón del hombre era duro, el pecado crecía como zarzas y la indiferencia espiritual era la norma. Y aún así, en medio de esa generación perversa, hubo uno que decidió andar con Dios. No fue arrastrado por la corriente de su época. No fue moldeado por el mundo. Caminó contra la marea. Escogió lo invisible sobre lo visible. Mientras otros se casaban, edificaban y morían, él cultivaba una comunión que no se quebró ni con la muerte. Parte 2. Qué ejemplo para nosotros, que vivimos en tiempos igualmente oscuros. El mundo nos ofrece 1000 caminos, pero solo uno lleva a la vida. El mundo celebra la autonomía, pero Dios honra la dependencia. Enoc no fue perfecto, pero fue sincero. No fue un superhombre, pero fue un caminante fiel. Cada día, cada paso, cada decisión la tomó con Dios. No corría delante de él, ni se quedaba atrás. No elegía la ruta por sí mismo, sino que caminaba de la mano del Eterno. Caminar con Dios no es una experiencia mística reservada para unos pocos. No es un privilegio exclusivo de profetas o mártires. Es el llamado de cada creyente. No importa cuán débil seas, si decides andar con Él. No importa cuán sucio haya sido tu pasado, si ahora le das tu paso. Caminar con Dios es posible cuando hay un corazón rendido, una voluntad quebrantada y una fe sencilla que dice: Señor, sin ti no doy un paso. Es un andar que exige humildad, porque debes someterte al ritmo del Maestro. A veces querrás correr, pero Él te pedirá esperar. A veces querrás detenerte, pero Él te empujará a seguir. Caminar con Dios significa dejar tus planes en el altar.
Significa oír su voz en medio del ruido. Significa que tu vida se convierta en un santuario móvil, donde cada decisión es adoración, cada pensamiento es rendido, cada palabra es pesadamente evaluada a la luz de su santidad. Y sí, caminar con Dios cuesta. No es una senda popular. Te llamarán fanático. Te dirán anticuado. Te acusarán de perder el tiempo. Pero mientras ellos buscan aprobación, tú caminarás con paz. Mientras ellos viven para lo temporal, tú caminarás con lo eterno en tus entrañas. La senda del justo es angosta, pero gloriosa. Hay espinas, pero también rosas que solo florecen bajo su presencia. Hay valles, pero también montes desde donde verás la gloria. El andar con Dios transforma. No puedes caminar con el Santo y permanecer igual. Algo se rompe. Algo muere. Algo nace. Tus deseos comienzan a alinearse con los suyos. Tus pensamientos comienzan a reflejar su mente. Tus afectos comienzan a inflamarse por lo que arde en su corazón. Caminar con Dios no te hace extraño al mundo, te hace embajador del cielo. Oh, hermanos míos. Qué tragedia es vivir para uno mismo. Qué miseria es avanzar sin dirección. El hombre que no camina con Dios camina solo, aunque esté rodeado de multitudes. Se pierde entre logros, se ahoga en su propia autonomía. Pero el que camina con Dios nunca está perdido, nunca está solo, nunca está sin rumbo. Enoc caminó con Dios por 365 años. No un día, no un mes, no un año. Toda una vida. Y al final, no murió como los otros. Dios se lo llevó. No hay tumba que lo reclame, porque el cielo lo reclamó primero. Qué hermoso final para una vida santa. Fue trasladado, arrebatado, porque su andar lo acercó tanto al cielo que, un día, Dios le dijo, ya estás más cerca de mi casa que de la tuya, ven, quédate conmigo. Oh, bendita desaparición. Oh, glorioso traslado. Así mueren los santos, desaparecen de la tierra, pero aparecen en la gloria. ¿No anhelas eso, amado? ¿No clama tu alma por un caminar así? No por reputación, no por reconocimiento, sino por comunión. Hay una paz que no puede ser explicada, un gozo que no puede ser producido por el mundo, una certeza que no se aprende en libros, sino que se recibe en el camino, paso a paso, con Dios. Cada día trae sus desafíos, sus cruces, sus pruebas. Pero si caminas con Dios, cada uno de esos momentos será una oportunidad para conocerlo más. Cada lágrima será recogida por su mano. Cada silencio será una escuela de paciencia. Cada noche oscura será adornada con estrellas de esperanza. Y al final, cuando termine tu andar por esta tierra, no temerás. Porque sabrás que el mismo Dios que caminó contigo aquí, te recibirá allá. Hermano, hermana, si hoy te has desviado, vuelve al camino. No necesitas entender todo, solo necesitas dar el primer paso de regreso. Si tu andar se ha vuelto frío, seco, mecánico, pídele al Señor que encienda otra vez el fuego. Dile, Señor, no quiero caminar sin ti. No quiero seguir si tú no vas delante. Enséñame a andar contigo cada día. Oh Iglesia del Señor, el mundo no necesita más creyentes superficiales, sino caminantes sinceros. Que podamos decir, no con los labios, sino con la vida, caminamos con Dios. Que tu andar testifique más fuerte que tu predicación. Que tu obediencia diaria sea más elocuente que 1000 sermones. Y que un día, cuando nuestros pies dejen de pisar esta tierra, podamos oír la voz del Padre que diga, bien, buen siervo y fiel, entraste caminando, entra ahora para quedarte. Oh, si los hombres supieran cuán glorioso es andar con Dios como con un amigo. Si pudieran vislumbrar la dulzura de aquella intimidad que Moisés cultivaba dentro del tabernáculo, cuando la nube descendía y el Señor hablaba con él como con un compañero de alma.
La Escritura no exagera cuando dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. ¿Puede un mortal hablar con el Eterno de esa manera? ¿Puede un polvo de la tierra tratar al Creador como un confidente? Sí, por la sangre de Cristo, sí. El corazón de Dios ha sido siempre relacional, no mecánico. No somos piezas en un tablero celestial, sino hijos invitados a su regazo. Y no contento con llamarnos hijos, también nos llama amigos. Abraham fue llamado amigo de Dios. David fue un hombre conforme a su corazón. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Oh sublime dignidad, que el Altísimo busque amistad con un pecador redimido. Esta amistad no es un contrato firmado una vez y luego olvidado, sino una relación que respira, crece y se nutre cada día. No es algo que Moisés experimentó una vez en el Sinaí, sino algo que cultivó continuamente. ¿Cómo? Por medio de la búsqueda constante. Moisés no se conformó con ver la zarza ardiendo. Clamó, muéstrame tu gloria. Él se retiraba al tabernáculo fuera del campamento, mientras el pueblo se quedaba a distancia. Mientras otros se entretenían en lo mundano, Moisés anhelaba lo eterno. Y allí, en la soledad sagrada, Dios descendía. Y si tú, alma sedienta, deseas caminar con Dios mano a mano, deberás hacer lo mismo. Deberás separarte del bullicio de Egipto, del campamento de la rutina, y buscar el rostro de Dios en lo secreto. Tendrás que cerrar la puerta, doblar las rodillas, y hablarle con sinceridad, no con fórmulas muertas, sino con palabras de amor, temor y dependencia. Y descubrirás que el Señor no es lejano a quien lo busca de corazón. Él se complace en la comunión diaria, en la voz que le llama al amanecer y no cesa al anochecer. Este andar con Dios no es siempre emocionante. No siempre está rodeado de truenos o señales. A veces es un susurro en medio del silencio. A veces es una lágrima que Él recoge en su odre. A veces es un pensamiento santo que Él implanta sin que lo sepas. Pero cada momento cuenta. Cada paso contigo es visto por Él. Y cuanto más caminas, más aprendes a distinguir su voz de la del enemigo. Más sabes cuando Él habla, y cuando tú te hablas a ti mismo. Y este andar produce transformación. Moisés, al salir del tabernáculo, tenía el rostro resplandeciente. Tal es el efecto de andar con Dios. No es posible estar cerca del sol de justicia sin brillar. No es posible escuchar su voz sin que tu alma se embriague de su santidad. Y quienes te rodean lo notarán. El que camina con Dios siempre deja huellas sagradas. Su carácter cambia. Su lenguaje cambia. Su amor se vuelve más puro, su paciencia más profunda, su mirada más celeste. Mas, ay, ¿cuántos quieren el resplandor sin la intimidad? Quieren poder sin comunión. Quieren dirección divina sin búsqueda personal. Quieren promesas sin presencia. Pero el secreto de Moisés era este: hablaba con Dios como un amigo. Y todo hombre que hable con Dios como con un amigo será guiado como Moisés, fortalecido como Elías, consolado como David y usado como Pablo. Oh, Iglesia de Cristo, no te contentes con oír de Dios los domingos. No vivas de segunda mano, comiendo migajas caídas de la mesa de otros. Ven tú mismo. Entra tú en el tabernáculo. Acércate tú al lugar santo. Dios aún quiere hablar contigo. Aún desea caminar contigo mano a mano. No importa cuán débil seas, cuán indigno te sientas, Él se agrada en aquellos que buscan su amistad sincera. ¿Andarás con Dios hoy? ¿Extenderás tu mano para tomar la suya? Él no está lejos. Él está en el umbral, esperando que le invites, que le hables, que le sigas. Y si lo haces, experimentarás la mayor dicha que el alma humana puede conocer: caminar diariamente con tu Dios, no como esclavo, sino como amigo.
No son las grandes hazañas las que definen el carácter de un hombre de Dios, sino la obediencia en lo pequeño. Muchos sueñan con servir a Dios en grandes plataformas, pero tropiezan en el terreno de lo cotidiano. Anhelan la montaña del Carmelo, pero descuidan los pasos en el valle. Sin embargo, es allí, en la arena común de la vida diaria, donde se revela el verdadero caminante con Dios. Dios no busca héroes temporales, sino siervos consistentes. El que camina con Él, lo hace no solo en las tormentas, sino también en la calma. No solo en la iglesia, sino en el mercado. No solo en el púlpito, sino en la cocina. En cada paso, en cada palabra, en cada decisión, hay oportunidad de obedecerle. El sabio nos exhorta a confiar en Jehová con todo el corazón, y no en nuestra prudencia. Cuán frecuentemente nos apoyamos en nuestro entendimiento. Tomamos decisiones según la lógica, según la conveniencia, según el cálculo humano. Pero la obediencia a Dios no siempre es razonable a la carne. Abraham fue llamado a salir sin saber a dónde iba. José obedeció en una prisión donde no había explicación. María aceptó la voluntad divina en medio de la vergüenza. Y todos ellos hallaron dirección, porque reconocieron a Dios en todos sus caminos. Esta obediencia diaria no se manifiesta en truenos ni en relámpagos. A menudo es invisible para los ojos humanos. Es decir no a un atajo, cuando nadie mira. Es perdonar cuando el corazón quiere vengarse. Es orar cuando el cuerpo desea dormir. Es dar cuando el alma desea retener. Y en cada uno de esos detalles, Dios es glorificado. No pienses que caminar con Dios requiere necesariamente un ministerio visible o un título eclesiástico. La madre que ora por su hijo mientras lava los platos, el joven que guarda pureza en su habitación, el anciano que alaba mientras sufre en la cama, todos ellos obedecen en lo cotidiano. Y Dios, que ve en lo secreto, endereza sus veredas. Obedecer no siempre trae resultados inmediatos. A veces, los caminos se vuelven más estrechos antes de ensancharse. A veces, el precio de la obediencia es el silencio de Dios. Pero quien obedece por fe y no por vista, hallará recompensa. Porque el que reconoce a Dios en todos sus caminos, aunque a veces camine en tinieblas, nunca está solo. El pastor va delante. El consolador va dentro. El Padre observa desde lo alto. Y este es el fruto de tal andar, una vida enderezada. No libre de pruebas, pero sí dirigida. No exenta de lágrimas, pero sí marcada por propósito. La obediencia, aún la más sencilla, es una llave que abre puertas invisibles. Es una semilla que, en su momento, dará fruto. No hay acto pequeño de obediencia que Dios pase por alto. ¿Quieres caminar con Dios día a día? Comienza obedeciéndole en lo pequeño. Escucha su voz en lo ordinario. Síguele cuando la ruta sea incierta. Y en cada paso, sí, en cada paso, descubrirás que Él es fiel. Él enderezará tus caminos, aunque tú no entiendas el mapa. Él abrirá puertas que tú no ves. Y te mostrará, paso a paso, que obedecerle en lo cotidiano es el sendero hacia lo extraordinario. El alma humana, frágil y vacilante como una vela en medio de la tormenta, no fue hecha para andar sola. Fue creada para caminar sostenida, no por sus propios pies, sino por el brazo eterno del Omnipotente. Y, sin embargo, ¿cuántas veces los hijos de Dios se sienten desmayar en el camino? No es que hayan abandonado la senda, sino que sus fuerzas menguan bajo el peso de la jornada. El ánimo desfallece, la oración se enfría, la visión se enturbia, y el paso se vuelve lento. Pero es precisamente allí, cuando el alma reconoce su insuficiencia, que comienza a conocer la fuerza de su Dios. El profeta Isaías no habla aquí a los incrédulos. No está exhortando a los impíos, sino que se dirige a los hijos del pacto, a los redimidos por gracia, a los que temen al Señor y aún así se cansan. Él da esfuerzo al cansado,
dice el profeta, y eso quiere decir que el cansancio no es ajeno al creyente, sino una experiencia compartida en la peregrinación espiritual. Hay días en que la carga de la vida parece insostenible, días en que hasta los jóvenes, con toda su vitalidad, tropiezan. Si ellos caen, ¿qué diremos nosotros? Pero gracias sean dadas al Dios eterno, porque allí donde la fuerza del hombre se extingue, comienza a fluir el poder del Altísimo. Dios no se impresiona con nuestra resistencia natural ni espera que avancemos con energía humana. Él no está buscando atletas espirituales que lo deslumbren con sus esfuerzos, sino almas humildes que reconozcan su necesidad de Él a cada instante. La fe verdadera no consiste en fingir fortaleza, sino en confesar debilidad. Es en nuestra fragilidad donde se manifiesta su suficiencia. Es en nuestra confesión de impotencia donde Él responde con poder. ¿No dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Oh dulce paradoja del Evangelio. Somos fuertes cuando somos débiles, porque entonces dejamos de depender de nosotros mismos y nos aferramos con toda el alma a la roca de nuestra salvación. Cada día nos presenta nuevas causas de fatiga. El pecado aún mora en nosotros, el mundo nos presiona, las pruebas no cesan, las decepciones nos alcanzan y los enemigos invisibles nos rodean. ¿Cómo resistiríamos si no fuese por el constante auxilio de Dios? Cada respiración de fe es una súplica por gracia. Cada paso hacia adelante en el camino angosto es fruto de la fuerza que viene del cielo. No caminamos por la fuerza de nuestros pies, sino por la fidelidad de aquel que prometió nunca abandonarnos. Y cuando desfallecemos, Él no nos reprende como lo haría un amo severo, sino que se inclina con ternura para levantarnos, como el pastor que toma en sus brazos a la oveja herida. Qué consuelo es saber que no tenemos que fingir delante de nuestro Dios. Él no exige máscaras de valentía, ni gestos vacíos de autosuficiencia. Él conoce nuestra constitución, sabe que somos polvo. Por eso no se escandaliza de nuestras lágrimas ni se aparta de nuestras flaquezas. Más bien, se complace en fortalecernos con su poder. Él no nos da fuerzas de una vez para toda la jornada, sino diariamente, como el maná en el desierto. Cada mañana derrama una porción fresca de gracia, suficiente para el día. Si intentamos caminar con las fuerzas de ayer, caeremos. Pero si aprendemos a depender de su provisión diaria, volaremos con alas como las águilas. No es poca cosa caminar con Dios cuando el alma está cansada. Requiere humildad, perseverancia y una fe que se aferra al carácter de Dios más que a las emociones pasajeras. Pero quienes así caminan, aunque lloren por la noche, verán la luz al amanecer. Aunque desfallezcan, no serán destruidos. Aunque tropiecen, no quedarán postrados. Porque el Señor los sostiene con su diestra poderosa. Él no abandona la obra de sus manos. Él completa lo que comenzó. Y si hoy estás cansado, si tus pasos son inciertos, si tu corazón clama desde el abismo, recuerda, Él da esfuerzo al cansado. Que cada día sea un ejercicio de dependencia, una confesión de necesidad, una rendición a su voluntad. Porque no se trata de llegar rápido, sino de llegar sostenidos. No se trata de avanzar en nuestras fuerzas, sino de ser llevados por su gracia. Y al final de la jornada, cuando miremos atrás, diremos con lágrimas de gozo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cristo no nos llamó a una religión de rituales muertos, ni a una vida de esfuerzos humanos disfrazados de santidad. Nos llamó a una unión viva, profunda, inquebrantable con Él mismo. Como el pámpano al tronco, como la rama a la vid, así debe ser la comunión del creyente con su Salvador. No es una conexión ocasional, no es un acercamiento dominical, no es una visita de cortesía al cielo. Es una vida dentro de otra vida. Es una fusión de voluntades, un intercambio de naturalezas, una dependencia constante. Cristo no quiere estar cerca de ti, quiere morar en ti.
El error de muchos cristianos es que consideran su relación con Cristo como una estación de paso y no como una residencia permanente. Buscan a Jesús en los tiempos de crisis, le claman cuando el dolor aprieta, pero luego se alejan cuando la calma retorna. Pero el verdadero discípulo no se conforma con momentos de devoción, anhela una comunión continua. Su alma no soporta largos silencios entre oraciones, ni distancias frías entre lecturas bíblicas. Él quiere más de Cristo, siempre más. Porque ha probado su dulzura y sabe que nada en este mundo puede igualarla. Vivir en comunión continua con Cristo es una disciplina, sí, pero también es un deleite. Requiere atención, pero produce gozo. Demanda negación propia, pero entrega plenitud. Es como el fuego que se alimenta constantemente para no apagarse. Un creyente que descuida su comunión con Cristo no necesariamente cae en pecados groseros, pero se enfría, se debilita, pierde la luz. Su alma se torna árida, su mente se llena de distracciones, su corazón se vuelve mecánico. Y pronto, la vid parece ajena, lejana, levemente conocida. Oh, cuán trágico es caminar sin sabor, orar sin fuego, predicar sin presencia. Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Cuánto mal nos haría si lo olvidáramos. Sin Él no podemos resistir la tentación, ni amar con sinceridad, ni sufrir con esperanza, ni avanzar con propósito. Él es el principio, el sustento y el fin de toda virtud cristiana. Sin Él, somos ramas secas. Con Él, llevamos fruto que permanece. Y este fruto no es para exhibición, sino para la gloria del Padre. No somos la vid. No somos la fuente. Somos receptores, no productores. Todo lo que vale en nosotros es Cristo viviéndose a sí mismo en nuestra debilidad. ¿Cómo entonces mantener esta comunión continua? No es cuestión de emoción, sino de decisión. Es alimentarse de su palabra, no como quien lee un libro, sino como quien escucha a su amado. Es orar no como quien cumple un deber, sino como quien conversa con el alma de su alma. Es vivir cada momento con conciencia de su presencia, al caminar, al trabajar, al sufrir, al descansar. No se trata de monasticismo, sino de devoción en medio del mundo. El carpintero puede tener comunión con Cristo mientras martilla, la madre mientras cocina, el estudiante mientras estudia. Porque Cristo no busca templos de piedra, sino corazones rendidos. En esa comunión diaria, no solo somos transformados, sino sostenidos. No solo somos guiados, sino fortalecidos. No solo somos oídos, sino amados. Y en esa comunión, el alma encuentra su verdadera morada. Porque donde está Cristo, allí está el cielo. Y si Él habita en ti, entonces no importa cuán oscuro sea el camino, la luz te acompaña. No importa cuán fuerte sea el viento, el pastor no se aparta. No importa cuán débil te sientas, la vid te nutre. Amado, no te contentes con menos. No aceptes una vida cristiana vacía de Cristo. Búscalo temprano, síguelo todo el día, respira su nombre en cada suspiro. Y cuando llegue el anochecer, te hallarás más cerca de Él que cuando comenzaste. Esa es la vida verdadera. Ese es el caminar que vale. Esa es la comunión que transforma. El alma humana, frágil y vacilante como una vela en medio de la tormenta, no fue hecha para andar sola. Fue creada para caminar sostenida, no por sus propios pies, sino por el brazo eterno del Omnipotente. Y, sin embargo, ¿cuántas veces los hijos de Dios se sienten desmayar en el camino? No es que hayan abandonado la senda, sino que sus fuerzas menguan bajo el peso de la jornada. El ánimo desfallece, la oración se enfría, la visión se enturbia, y el paso se vuelve lento. Pero es precisamente allí, cuando el alma reconoce su insuficiencia, que comienza a conocer la fuerza de su Dios. El profeta Isaías no habla aquí a los incrédulos. No está exhortando a los impíos, sino que se dirige a los hijos del pacto, a los redimidos por gracia,
a los que temen al Señor y aún así se cansan. Él da esfuerzo al cansado, dice el profeta, y eso quiere decir que el cansancio no es ajeno al creyente, sino una experiencia compartida en la peregrinación espiritual. Hay días en que la carga de la vida parece insostenible, días en que hasta los jóvenes, con toda su vitalidad, tropiezan. Si ellos caen, ¿qué diremos nosotros? Pero gracias sean dadas al Dios eterno, porque allí donde la fuerza del hombre se extingue, comienza a fluir el poder del Altísimo. Dios no se impresiona con nuestra resistencia natural ni espera que avancemos con energía humana. Él no está buscando atletas espirituales que lo deslumbren con sus esfuerzos, sino almas humildes que reconozcan su necesidad de Él a cada instante. La fe verdadera no consiste en fingir fortaleza, sino en confesar debilidad. Es en nuestra fragilidad donde se manifiesta su suficiencia. Es en nuestra confesión de impotencia donde Él responde con poder. ¿No dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Oh dulce paradoja del Evangelio. Somos fuertes cuando somos débiles, porque entonces dejamos de depender de nosotros mismos y nos aferramos con toda el alma a la roca de nuestra salvación. Cada día nos presenta nuevas causas de fatiga. El pecado aún mora en nosotros, el mundo nos presiona, las pruebas no cesan, las decepciones nos alcanzan y los enemigos invisibles nos rodean. ¿Cómo resistiríamos si no fuese por el constante auxilio de Dios? Cada respiración de fe es una súplica por gracia. Cada paso hacia adelante en el camino angosto es fruto de la fuerza que viene del cielo. No caminamos por la fuerza de nuestros pies, sino por la fidelidad de aquel que prometió nunca abandonarnos. Y cuando desfallecemos, Él no nos reprende como lo haría un amo severo, sino que se inclina con ternura para levantarnos, como el pastor que toma en sus brazos a la oveja herida. Qué consuelo es saber que no tenemos que fingir delante de nuestro Dios. Él no exige máscaras de valentía, ni gestos vacíos de autosuficiencia. Él conoce nuestra constitución, sabe que somos polvo. Por eso no se escandaliza de nuestras lágrimas ni se aparta de nuestras flaquezas. Más bien, se complace en fortalecernos con su poder. Él no nos da fuerzas de una vez para toda la jornada, sino diariamente, como el maná en el desierto. Cada mañana derrama una porción fresca de gracia, suficiente para el día. Si intentamos caminar con las fuerzas de ayer, caeremos. Pero si aprendemos a depender de su provisión diaria, volaremos con alas como las águilas. No es poca cosa caminar con Dios cuando el alma está cansada. Requiere humildad, perseverancia y una fe que se aferra al carácter de Dios más que a las emociones pasajeras. Pero quienes así caminan, aunque lloren por la noche, verán la luz al amanecer. Aunque desfallezcan, no serán destruidos. Aunque tropiecen, no quedarán postrados. Porque el Señor los sostiene con su diestra poderosa. Él no abandona la obra de sus manos. Él completa lo que comenzó. Y si hoy estás cansado, si tus pasos son inciertos, si tu corazón clama desde el abismo, recuerda, Él da esfuerzo al cansado. Que cada día sea un ejercicio de dependencia, una confesión de necesidad, una rendición a su voluntad. Porque no se trata de llegar rápido, sino de llegar sostenidos. No se trata de avanzar en nuestras fuerzas, sino de ser llevados por su gracia. Y al final de la jornada, cuando miremos atrás, diremos con lágrimas de gozo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cristo no nos llamó a una religión de rituales muertos, ni a una vida de esfuerzos humanos disfrazados de santidad. Nos llamó a una unión viva, profunda, inquebrantable con Él mismo. Como el pámpano al tronco, como la rama a la vid, así debe ser la comunión del creyente con su Salvador. No es una conexión ocasional, no es un acercamiento dominical, no es una visita de cortesía al cielo. Es una vida dentro de otra vida. Es una fusión de voluntades, un intercambio de naturalezas, una dependencia constante. Cristo no quiere estar cerca de ti, quiere morar en ti.
El error de muchos cristianos es que consideran su relación con Cristo como una estación de paso y no como una residencia permanente. Buscan a Jesús en los tiempos de crisis, le claman cuando el dolor aprieta, pero luego se alejan cuando la calma retorna. Pero el verdadero discípulo no se conforma con momentos de devoción, anhela una comunión continua. Su alma no soporta largos silencios entre oraciones, ni distancias frías entre lecturas bíblicas. Él quiere más de Cristo, siempre más. Porque ha probado su dulzura y sabe que nada en este mundo puede igualarla. Vivir en comunión continua con Cristo es una disciplina, sí, pero también es un deleite. Requiere atención, pero produce gozo. Demanda negación propia, pero entrega plenitud. Es como el fuego que se alimenta constantemente para no apagarse. Un creyente que descuida su comunión con Cristo no necesariamente cae en pecados groseros, pero se enfría, se debilita, pierde la luz. Su alma se torna árida, su mente se llena de distracciones, su corazón se vuelve mecánico. Y pronto, la vid parece ajena, lejana, levemente conocida. O cuán trágico es caminar sin sabor, orar sin fuego, predicar sin presencia. Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Cuánto mal nos haría si lo olvidáramos. Sin Él no podemos resistir la tentación, ni amar con sinceridad, ni sufrir con esperanza, ni avanzar con propósito. Él es el principio, el sustento y el fin de toda virtud cristiana. Sin Él, somos ramas secas. Con Él, llevamos fruto que permanece. Y este fruto no es para exhibición, sino para la gloria del Padre. No somos la vid. No somos la fuente. Somos receptores, no productores. Todo lo que vale en nosotros es Cristo viviéndose a sí mismo en nuestra debilidad. ¿Cómo entonces mantener esta comunión continua? No es cuestión de emoción, sino de decisión. Es alimentarse de su palabra, no como quien lee un libro, sino como quien escucha a su amado. Es orar no como quien cumple un deber, sino como quien conversa con el alma de su alma. Es vivir cada momento con conciencia de su presencia, al caminar, al trabajar, al sufrir, al descansar. No se trata de monasticismo, sino de devoción en medio del mundo. El carpintero puede tener comunión con Cristo mientras martilla, la madre mientras cocina, el estudiante mientras estudia. Porque Cristo no busca templos de piedra, sino corazones rendidos. En esa comunión diaria, no solo somos transformados, sino sostenidos. No solo somos guiados, sino fortalecidos. No solo somos oídos, sino amados. Y en esa comunión, el alma encuentra su verdadera morada. Porque donde está Cristo, allí está el cielo. Y si Él habita en ti, entonces no importa cuán oscuro sea el camino, la luz te acompaña. No importa cuán fuerte sea el viento, el pastor no se aparta. No importa cuán débil te sientas, la vid te nutre. Amado, no te contentes con menos. No aceptes una vida cristiana vacía de Cristo. Búscalo temprano, síguelo todo el día, respira su nombre en cada suspiro. Y cuando llegue el anochecer, te hallarás más cerca de Él que cuando comenzaste. Esa es la vida verdadera. Ese es el caminar que vale. Esa es la comunión que transforma. Caminar con Dios es, ante todo, un ejercicio de paciencia. No una paciencia pasiva, sino una activa esperanza que se mantiene firme en medio de las pruebas y de las demoras. ¿Cuántas veces la senda espiritual se torna oscura, las respuestas tardan, las promesas parecen lejanas y el alma se siente tentada a desesperar o tomar el camino propio? Pero el apóstol Santiago nos exhorta a considerar gozo perfecto las pruebas, porque de ellas nace la paciencia que perfecciona nuestra fe. La paciencia es la virtud que mantiene la mirada fija en la fidelidad de Dios, no en la dificultad del momento. Es la confianza inquebrantable de que Él está obrando aun cuando no lo vemos. Es el arte divino de esperar sin ceder a la ansiedad ni al desaliento.
La falta de paciencia es la raíz de muchos fracasos espirituales. Quienes no aprenden a esperar al Señor se apresuran y tropiezan, se frustran y se alejan. Esta paciencia no se adquiere de un día para otro, sino que se forja en el crisol de las pruebas diarias. Cada contrariedad, cada silencio, cada desvío es un martillo que moldea el carácter y afina el espíritu. El creyente paciente no es aquel que simplemente resiste, sino el que activa su esperanza y renueva su confianza. Aun cuando el camino sea lento, la paciencia convierte la espera en preparación para la bendición. Así como la semilla duerme bajo la tierra antes de brotar, así el alma debe aprender a reposar en Dios antes de ver la manifestación de sus promesas. Es fácil amar a Dios cuando Él actúa, es un privilegio mayor amarlo cuando calla. Es en esos tiempos que la paciencia se convierte en oración, en perseverancia, en alabanza que no depende de circunstancias. La verdadera paciencia lleva a la perfección espiritual. No es resignación ni pasividad, sino fortaleza activa. Permite que el alma sea probada y refinada hasta que su fe sea como oro puro, sin mezcla de dudas ni temores. Esta paciencia perfecciona al creyente, haciéndolo completo, íntegro, sin falta en nada. Amado, si hoy estás en la espera, si tus oraciones no han sido respondidas como deseas, si sientes que Dios tarda, no te desesperes ni retrocedas. Más bien, mira a Jesús, el autor y consumador de la fe, que también padeció paciencia. Aprende de él el arte de esperar. Camina con paciencia, confiando en que Dios cumplirá en su tiempo perfecto y según su sabio propósito. Caminar con Dios es caminar en obediencia. Y no una obediencia circunstancial o selectiva, sino una obediencia diaria, fiel y completa. En Deuteronomio encontramos una promesa clara: si escuchamos la voz de Jehová y guardamos sus mandamientos, Él nos exaltará y bendecirá en todas las cosas. Esta bendición no es una mera recompensa, sino la manifestación tangible de la vida bajo la mano de Dios. La obediencia no es un camino de esclavitud, sino la senda hacia la verdadera libertad. Porque solo en la sumisión a Dios encontramos la paz que el mundo no da. La rebelión puede parecer tentadora, puede ofrecer atajos y placeres momentáneos, pero al final conduce a la ruina y al quebranto. La obediencia, aunque a veces cuesta, trae frutos que perduran y una alegría profunda que el pecado no conoce. La fidelidad en lo pequeño es el terreno donde se cultiva la bendición en lo grande. Dios no ignora ni desprecia los actos sencillos de obediencia que no son vistos por el mundo, pero que Él contempla con amor. Por eso el creyente verdadero no se mide por sus éxitos externos, sino por su constante disposición a hacer la voluntad del Señor, incluso cuando no comprende el porqué. Además, la obediencia diaria es un acto de fe que declara que creemos en la soberanía de Dios, en su bondad, en su sabiduría. Aunque no veamos el panorama completo, aunque la senda sea oscura, obedecer es decir: confío en ti, oh Dios, porque eres bueno y justo. La bendición prometida viene cuando caminamos confiados, cuando no dudamos de su poder para cuidar de nosotros. Hermanos, no caigamos en la trampa de la religiosidad que produce cumplimiento externo sin cambio interno. La verdadera obediencia nace de un corazón regenerado, movido por el amor a Cristo y por el deseo de agradar a Dios. Y esta obediencia es la llave que abre las ventanas del cielo, porque Dios se deleita en bendecir a sus hijos fieles. Por eso, alma que deseas caminar con Dios, haz de la obediencia diaria tu regla y gozo. No permitas que las circunstancias, la carne o la duda te aparten de seguir su voz. Camina en fidelidad, y verás cómo Él cumple su palabra, llenando tu vida con bendición y su paz inagotable. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que este mensaje de fe haya recargado tu vida espiritual y te haya permitido acercarte más a Dios. No olvides compartir con otros este mensaje tan poderoso, que transforma las vidas y cambia los corazones. Suscríbete, dale me gusta y también comenta qué parte del mensaje te bendijo más.
y activa las notificaciones para que diariamente puedas ser edificado a través de este canal. Dios te bendiga grandemente en el poderoso nombre de Jesús.